horizontal. Los olivos son terribles. No pluralice la situación. El mayor es el peor. Bueno, buenas tardes. Es la tercera vez que estamos sembrados acá y supongo que ya nos conocen y más o menos saben lo que voy a decir, pero la materia es muy distinta porque tiene esa característica del taller de tecnología. Hay 3 años para todo y los escalones son más o menos brutales. El trabajo nuestro, como ya dijimos, es impartir conocimientos al respecto de la tecnología, pero a diseñadores industriales. Y además de la Facultad de Mar del Plata. El programa, el esfuerzo, todo lo que está escrito en los contenidos se adapta a eso. Por supuesto que pedimos en su momento programas de otras universidades, lo que estaba hecho hay que mirarlo, no hay un creador absoluto y estamos lejos de esa condición, así que pispeamos un poco y tratamos de mejorar lo que pudimos para no generar profesionales indefectos, por lo menos en el escaso ámbito de lo que nos corresponde a nosotros. Por otra parte, tengo anotado acá los mismos escalones que repetí y de la misma manera no lo veo, pero lo voy a decir de memoria. Además de crear los programas a tal fin, el fin tiene 4 trazas que son un diseñador integrado a un grupo de trabajo. A lo mejor no se puede hacer en otras materias, tal vez diseño es más absolutista porque es la columna vertebral de esto. Nosotros sí, cuando se trata de aplicar tecnología en diseño, ¿aplicar qué cosa? Para un mobiliario completamente, para un producto de tecnología intermedia parcialmente, para un micro hay 15 días para la entrega, no se puede resolver todos sus detalles. Es más, no lo van a poder resolver nunca todos sus detalles. Eso es trabajo interdisciplinario. Para eso preparamos a la gente. La preparamos para ser diseñadores productores. Un viejo concepto, un día lo vamos a explicar, tenemos material que vamos a publicar, todavía no lo queremos divulgar porque está sujeto a correcciones, prolijidades, es un año de trabajo, lo vamos a hablar ahora. Un diseñador que además, inevitablemente, le cabe en incumbencia docente. Así que algunos temas los arreglamos, por ejemplo, cuando el primer año damos modelo atómico, que yo no sé si es necesario, pero después de la clase de colegios secundarios donde sí lo dan. O sea que tratamos de abrir el abanico y cubrir eso que es incumbencia natural y no dejar un tipo en defecto porque no puede ser. Tipo es una palabra de lunfardo que me sale de vez en cuando, no es el foro adecuado. Y finalmente, también es inevitable pensar en un diseñador que hace carrera en una multinacional o en una empresa en relación de dependencia. Está preparado para hacer los cursos, para trepar con... trepar también es uno de esos términos que se usa, pero para trepar con un poco de educación previa. Es decir, los mandan a hacer cursos, los mandan a hacer una cantidad de instrucción que más o menos la conocemos y creo que están preparados para eso. Finalmente, eso es lo que hay. Hay un modo de dar, esta materia se da en el taller vertical, tecnología 1, 2 y 3. Fernando Rabino, que ahora le va a hablar, da tecnología 2. Se trata de, dimos proceso de fabricación en la anterior, acá damos algo de estabilidad, resistencia, bastante para el tiempo que hay, y damos mucho de mecanismos y sistemas. Cualquiera que abre el capó del auto y vea esas palanquitas que ya pasan desapercibidas, pues son complejas, es un mecanismo de Watt y lo vemos por todos lados, pero es para el que sabe y si no pasan desapercibidos. Damos todas esas cosas, engranajes, él le va a hablar bien de eso y cómo lo da. Finalmente, en el futuro hay un trabajo que es preparar material. Tenemos material, podemos seguir funcionando, tenemos a la gente preparada. Cuesta, pues son tipos particulares, son gente que viene a estudiar diseño y cae en tecnología. Es un carácter particular. Ahí tenemos a la gente particular. Necesitamos más material. Y como hemos cometido bastantes errores, tenemos más experiencia. Podemos mejorar el material que tenemos ahora. Y tenemos ganas. Y también están amenazados de muerte, digamos, los cuadros inferiores que tienen que trabajar y hacerlo. Tenemos un año para hacerlo. Por lo demás, es decir, este taller está perfectamente bien cubierto y los dejo con, en menos de 4 minutos, acabo de ganarme otro café con crema y canela en la Fonte d'Oro porque mis ayudantes no creían que iba a tardar menos de 4 minutos. No tengo mucho más para decir en una presentación como esta. Sí, el adjunto que me ayuda y a quien le agradezco todos los servicios, incluso el que viene a continuación. Así que yo los dejo. Fernando Rabino les explica qué es el taller. Buenas tardes.
Bueno, mientras hablaba acá el ingeniero Olivo, ustedes ya habrán leído lo que dice esta filmina, por lo tanto no la voy a leer ni nada por el estilo. Lo único que voy a hacer hincapié es que los alumnos que vienen del año anterior vienen con proceso de fabricación y llegan a nuestra cátedra diciendo voy a hacer esto, que puede ser un sacacorcho de madera, de un polímero, de acero, de aluminio, y se chocan con la realidad de nosotros que les pisamos el brote y le decimos la mitad de lo que acabas de hacer no lo puedes hacer. Entonces, introducimos un montón de conceptos que están concatenados, o sea, cuando nosotros empezamos a darles la parte estática, terminamos con el comienzo de resistencia, y cuando terminamos resistencia empezamos con elementos, y cuando terminamos elementos estamos ya dentro de mecanismos. Y cuando estamos dentro de mecanismos nos damos cuenta que estamos en estática nuevamente. Entonces ahí es cuando les hace clic a los alumnos, y recién en ese momento la mitad ya abandonó y la otra mitad dice, qué bárbaro, con esto resuelvo todo. No resuelven nada en realidad, porque lo único que hacen es ver las cosas, porque no tienen todavía los elementos para poder definir ni matemáticamente ni estructuralmente la resistencia propia, sino que hacen una aproximación para poder no frustrarse al momento de tomar partido. O sea, estos elementos a ellos les sirven para que en el momento de tomar partido ya tienen una cantidad de herramientas que les allanan el camino para que después no le digan, no, esto no se puede hacer. Nosotros nos fijamos siempre que el alumno pueda llegar a buen puerto con todo lo que tiene que hacer. Bien, para eso empezamos dándole unas situaciones simples, ¿no? De cómo se sintetiza un objeto a través de sus ejes principales, que ya vienen de diseño, dentro de todo lo que son una estructuralidad del objeto, donde le dan los lineamientos, ejes principales y demás. No voy a hacer todo el desarrollo de la materia, pero básicamente se van tomando distintos conceptos donde se lo vincula al objeto, se le da una suerte de equilibrio y se logra que él mismo pueda llegar a ser un objeto donde nosotros veamos qué solicitación externa tiene y cómo está cargado, y a su vez sintetizarlo. Por ejemplo, lo que ustedes vieron antes era una simplificación que no decía nada, pero yo puedo tomar un objeto y simplificarlo de otra manera y llevarlo a un esquema básico sobre el cual yo opero. Esto no tiene materialidad, esto es una síntesis lineal del objeto, o sea, puede tomar cualquier forma, ¿no? Y a través de ese objeto nosotros planteamos los equilibrios. Estos equilibrios nos llevan después, voy un poco rápido porque hay mucho contenido, si alguno me quiere hacer una pregunta me detengo. Estos equilibrios llevan a la función y a la solicitación, o sea, lo que identifica el alumno en esta primera etapa es cómo está solicitado el objeto. Lo pone en equilibrio y esas solicitaciones externas las transfiere al interno del material, propiamente dicha. Recién ahí aparece el material, todavía no está el material. Tengo la función, tengo la solicitación y defino los esfuerzos. ¿Cómo termina esto? Bueno, ¿qué hago? ¿Cómo lo construyo? ¿Qué materialidad le doy? Vienen de diseño diciendo, ¿y la materialidad? ¿Y la materialidad? Bueno, y la materialidad está ahí. Hacemos una síntesis generalizada y ubicamos al alumno con esta simple ecuación en los tres conceptos básicos del diseño. 1. ¿Qué función tiene el objeto? Esa función trae asociado una cantidad de solicitaciones o cargas externas, ¿no? Determino la solicitación y los esfuerzos. ¿Cómo lo materializo? ¿Eso aguanta, resiste? Ahí defino, con las tensiones admisibles, defino un material que soporte esa solicitación. Y lo vinculo a través de lo que se llama modelo resistente con la forma que tiene el objeto. Ahí aparece la sección, el volumen, el tamaño, la cantidad de material que va a soportar esa solicitación con esa resistencia. Y básicamente con este esquemita el alumno ya se ubica en lo que puede hacer o no puede hacer. Es mucho más profundo y mucho más extenso y hay muchas más ecuaciones que desarrollar, pero básicamente la síntesis es esa. Acá estamos metidos ahora dentro del objeto y su materialidad, ¿no? ¿Qué podría ser esto, por ejemplo? El alumno sintetizó, hizo una linealidad, agarró, esto es una bisagra. Y entonces acá lo materialicé, tomé el diámetro, los materiales son estos aluminio, el otro es acero, pero resulta que las partes de su síntesis están unidas, están vinculadas. Llámense barras, chapas, lo que sea. Entonces, esa vinculación deviene a través de la segunda parte de la materia, que sería el tercer módulo, que son los elementos de máquina. Los elementos de máquina no los vamos a nombrar todos, pero vamos a tener un esquema básico. Podemos hablar de uniones, cómo se vinculan las partes de un objeto.
Entonces, en esta parte definimos, explicamos, materializamos y definimos que cada unión tiene un sentido de cómo vincula y cómo transmite la carga externa a la cual está sometido el objeto. Y entonces, hay una infinidad de sistemas que vinculan, que algunos ya los han visto en proceso de fabricación, como en el caso de la soldadura, y entonces terminamos esta parte de la materia de este módulo diciendo que las uniones se diseñan, ¿no? Y están directamente vinculadas a la función, o sea, a la solicitación y al uso, y aparte tienen cualidades. O sea, tiene una cualidad que puede ser la estanqueidad o el posicionamiento de una parte respecto de la otra, y eso al alumno le hace pensar cómo va a vincular las partes de su objeto de una manera distinta a lo como lo venía haciendo. Doble curvatura, carcasa de plástico, ya se les va borrando de la cabeza. Bien, seguimos con otra parte de los elementos que son transmisiones. Acá ya las transmisiones empiezan a incorporar algo que son los movimientos, que antes no lo traíamos. Traíamos la cosa estática, la maceta. No teníamos la bicicleta, teníamos la maceta. Entonces, ahora el alumno empieza a ver todos estos elementos que a su vez de moverse transmiten como si fuera una unión también. Y acá describimos y hacemos algunas aproximaciones a cálculos, tamaños y demás, para que el alumno pueda definir si lo que va a hacer le entra dentro de la carcasa doble curvatura o no le entra, ¿no? Entonces, una vez que está eso definido, pasamos a los elementos que son conjugados, que funcionan tanto como uniones como transmisiones, y que son indispensables para que se verifique justamente que las partes están vinculadas y que también permitan los movimientos. Estos son cojinetes de rodadura, de fricción y otra cantidad de elementos más. No los vamos a mencionar todos. Esta parte de la materia termina, ¿no es cierto?, en que definimos que es todo el conjunto de elementos termina constituyendo una forma que tiende a la dinámica. Y ahí entramos en la parte de los mecanismos. Ya los mecanismos toma otra orientación para poder definirlos, porque ya requiere un análisis topológico de los mecanismos, o sea, cómo se conjugan las partes, qué función tiene una respecto de la otra, y al propio mecanismo, ahí tengo varios ejemplos de distintos tipos de mecanismos, bisagras o correderas, que los sintetiza a formas conocidas originalmente como son las barras elementales. ¿No? ¿Para poder qué? Para poder verificar que las fuerzas se transmitan, los movimientos se realicen y después verificaremos qué tipo de material es capaz de resistir esos esfuerzos. Esto, básicamente, es lo que se ve ahí. Un mecanismo simple, sintetizado a su forma elemental, que es una asociación de puntos de los distintos centros de gravedad de las secciones que componen cada una de sus partes, que son esas barritas, y aplicamos lo que vimos en el primer módulo, que es el equilibrio, ¿no es cierto?, y la situación de solicitación, y cómo se llega a poder equilibrar eso. Es el mismo elemento que vieron recién, ya desarmado. Es otra forma que el alumno puede llegar a verificar una parte. Dice, no, a mí me interesa saber qué le pasa a esto nada más. Entonces, trabajamos con un diagrama de cuerpo libre donde analizamos una sola barra, por ejemplo, con un esquema como el que quedó ahí abajo, que es exactamente lo que hicieron en el primer módulo. ¿Eso a qué nos lleva? Nos lleva a que, por ejemplo, tenemos un objeto común y corriente. Y ahí lo tienen. Yo puedo llegar a determinar cómo funciona, cómo está unido, y si realmente eso va a perforar la chapita que tiene en la punta y en la boquita, o se va a romper. Todo volviendo al esquema original de equilibrio y carga a través de una situación estática. No entramos en la dinámica todavía acá. La dinámica es más compleja y es necesario tener un grado de resolución matemática un poco más avanzado. Pero sí podemos poner ecuaciones simples, que las ven en física 1, de movimientos relativos simples, ¿no? Y en eso podemos llegar, por ejemplo, a despiezar un elemento como este y llevarlo a sus partes elementales, con los cuales sabemos si se mueve o no se mueve, si hay interferencia o no hay interferencia, o sintetizar algo ya de una estructura compleja. Eso es una sintetización de algo que existe en un esquema básico que lo sé resolver en forma estática, porque eso lo planteo como una fotografía, eso está quieto así, y veo cuáles son las fuerzas que actúan y cómo se comporta,
Y también lo puedo llevar a un sistema espacial. Es más complejo, ¿no? Un sistema espacial como se ve en el otro esquema. Esto mismo lo llevamos a la parte de la dinámica de estos objetos. O sea, esto que vimos recién ahora se mueve. Bueno, esto no lo planteamos acá, esto es una animación, ¿no? O sea, esto se pone y se mueve solo, y te marca la fuerza, todo, pero no vamos a hacer muy complejo para publicarlo acá. Y esto básicamente termina teniendo, por ejemplo, una complejidad de un punto fijo y un punto móvil, donde yo puedo agarrar y determinar básicamente hasta un cierto tamaño y ocupación de las partes para que eso pueda cerrar o quedar abierto. La batería, como ustedes ven, dio toda la vuelta. Terminamos en esto que es súper complejo y sin embargo estamos aplicando lo primero que vimos en el primer módulo. En esta parte es donde el alumno dice, ah, ahora sí. En la primera se asusta. Así que, básicamente lo que hacemos es esto. ¿Cómo evaluamos? Lo evaluamos acá. Lo vamos evaluando parcialmente con trabajos prácticos de ejercicios como estos que se fueron planteando, como ese que está ahí arriba, de equilibrio y demás, que el alumno se va ejercitando. En algún momento tomamos un parcial como para ver hasta dónde llegó, a veces le damos más tiempo, menos tiempo, vemos cómo va siendo el resultado, pero en definitiva terminamos conjugando esto. A ver si el alumno es capaz de hacer un análisis topológico de ese mecanismo, de ver cómo está implantado, de ver cómo está solicitado, de ver cómo está equilibrado, cómo reacciona y para qué lado se va a mover. Y en definitiva, si es necesario achicarlo o agrandarlo para que entre ahí, donde tendría que entrar. Hasta acá es la parte de mi materia. Creo que estuve, en los 4 minutos estuve, no, 5. te pasaron 7, pero te robó bolillo. No, porque tengo la verdadera que me fui. Hay mucho más para hablar de todo esto. Básicamente es así. Y el alumno queda preparado para la tercera parte, que es sistemas, que la da el ingeniero Olivo, donde entran los sistemas eléctricos, neumáticos, hidráulicos, que hacen que todo eso funcione. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.